Buenos días. Decía Nico, no podía ser de otra manera. Sí podía ser de otra manera. Hubiera sido bueno que sea de otra manera. Así que, bueno, agradecerles. La verdad que dar charla en un contexto así, después de lo que ya hemos vivido, más lo que nos queda, uno tiene el pánico de arruinar todo, digamos así, y casi la sensación de que no hay mucho más que agregar. Yo digo, esa peregrinación con los brazos entrelazados y sobre todo no yendo por cualquier lado, sino, digamos así, escoltados por los niños. Yo digo, algo así será, si nos va bien, si lo ligamos, el cielo. Supongo que será la entrada al cielo, será algo así. Nos recibirá seguramente los niños, digamos así, ¿no? Así que creo que esa peregrinación entre niños casi diría que cubre todo el encuentro sin desmerecer todo lo que después hagamos, ¿no? Y después los rostros, ¿no? Yo me acordaba, esto dice, ¿no? Cuando esto empezó, tan poquitos rostros, hoy día caminamos entre tantos rostros lindos, nos conocemos, no nos conocemos, es decir, uno ya pasa, es muy lindo esta gracia, ¿no? Y cuando entraron los chicos, uno de ustedes, que estaba al fondo al lado mío, dijo algo que quizás es la síntesis más linda. Dijo, ese es mi nieto. Uno de esos es mi nieto. Yo digo, está lindo, ¿no? O sea, qué lindo que un papá sienta, un abuelo sienta el orgullo de poder señalar en medio de un grupo lindo, ese es mi nieto, ¿no? O sea, una gracia muy linda. Así que lo primero es agradecer eso. Hoy día también recorrían rostros, y creo que es de justicia sin querer ser injusto con muchos, pero dentro de los rostros hay, allá al comienzo, dos rostros que hoy no están y nos miran desde el cielo, que es los dos Ricardo Servente y Ricardo Ferrari. No son los únicos. Con esas cosas misteriosas, Ricardo Servente murió el día que muere la Madre Teresa de Calcuta, y 10 años después, el mismo día, muere Ricardo Ferrari, ¿no? Siempre fue, digamos, un signo tan fuerte. Entonces, dentro de esos rostros, que no solo los representa, porque también lo protagonizaron junto con ellos, creo que le tenemos que brindar un homenaje muy lindo, y les pido que vengan o se pongan de pie, Estela Servente y Gloria Ferrari, que están aquí. Ciertamente, siempre decimos manos abiertas, son muchos rostros. En realidad ellas junto con otros, no solo ellas, pero son los 4, los 6 primeros rostros que tuvimos en manos abiertas. Pero se sumaron otros inmediatamente. Uno no quiere ser injusto con los siguientes, pero en realidad esto comenzó así. Y yo puedo decir, pues soy testigo, cuando yo dejo Buenos Aires para ir a Córdoba, si ellas no hubieran venido al noviciado a pedir que esto se constituya en fundación, o sea, que sigamos, posiblemente hoy no estaríamos acá. Así que de alguna manera, ¿a quién le debemos que hoy esté Manos Abiertas vivo? Diría, no solo a ellas, pero fundamentalmente a ellas. Muchas gracias. También yo agradezco mucho, porque puede ser hasta injusto que uno se lleve los laureles, y ustedes saben bien que uno es una especie de espectador casi ausente, asombrado, digamos así, de todas las obras, ¿no? Pero también algo muy lindo es toda la compañía, toda la amistad de los hermanos jesuitas en cada una de las delegaciones y de las obras, ¿no? Porque
Realmente eso es una gracia inmensa. Acá hay algunos y yo les pido que se pongan de pie los compañeros jesuitas que estamos ahora acá. Vamos un poquito al tema. Decimos esto, ¿no? Este lema tan lindo que habla de discernimiento y de valentía en el servicio, ¿no? Papa Juan Pablo II Papa Francisco hablando de esto, tomó una frase que es de Job muy fuerte. Era yo los ojos del ciego y los pies del paralítico, ¿no? Es una frase de Job, que de alguna manera define, está en Job capítulo 29. Era yo los ojos del ciego y los pies del cojo. Y de alguna manera, humildemente, eso es lo que intentamos en Manos Abiertas. Job conoció el dolor y sirvió a sus hermanos, pero después pasó él por el dolor. Y la última frase del libro de Job son muy fuertes, casi diríamos así. Termina esto que les he dicho y termina Job diciendo, después que pasó él por el dolor, antes te conocía de oídas, mas ahora te han visto mis ojos, dice Job, ¿no? Y cada voluntario de Manos Abiertas tiene de alguna manera esta experiencia, ¿no? O sea, el poder compartir el dolor, a veces el propio, ¿no? Hay voluntarios que tienen tantos más dolores que los patroncitos, ¿no? No es que somos fuertes cuidando a débiles, no es que somos sanitos cuidando a enfermitos, no es que somos brillantes cuidando a opacos, no es que somos altos cuidando a... Somos heridos cuidando a heridos, y uno sabe, y usted lo sabe muy bien, y yo también, que muchas veces las heridas de ellos nos han curado a nosotros, ¿no? Y esa es la experiencia de Manos Abiertas. Y creo que este es el desafío, ¿no? Pero también podemos cada uno de nosotros decir, de alguna manera, más o menos, esto, antes te conocía de oídas, cuando hemos tocado el dolor encarnado en los rostros de aquellos a los que intentamos dar una manito y ellos a nosotros, lo hemos visto, te han visto mis ojos, como dice hermosamente. Recién decía Mariel algo muy fuerte que se cumple. Hablaba de Celia, pero lo hago extensivo. Hay voluntarios y muchos y casi todos que realmente han dado la vida por Manos Abiertas. Qué frase tremendamente fuerte, ¿no? La frase es distinta. Han dejado la vida, ¿sí? O van dejando la vida a través del servicio, y eso es muy fuerte, ¿no? Se puede dejar la vida por tantas cosas, ¿no? Por tantas pavadas, por tantas mezquindades, por tantos egoísmos, por tantos proyectos incluso buenos pero frívolos. Pero dejar la vida tratando de ser los ojos del ciego y los pies del cojo es una gracia muy grande, ¿no? Así que de alguna manera esta parte de la sabiduría del corazón de la que hablamos en este título, ¿no? Y si hablamos de discernimiento, lo primero es que si de alguna manera, aunque no de forma exclusiva, Manos Abiertas, se inspira y se nutre de la espiritualidad ignaciana o de criterios ignacianos aplicados a nuestro proceder y a nuestras obras, esto justifica que tratemos el tema del discernimiento como instrumento para un mayor servicio. Y es que la experiencia espiritual de San Ignacio, era de alguien que va vislumbrando cómo Dios va trazando en su corazón un sendero de servicio. Peregrino de la voluntad de Dios se le llamaba, y él mismo se llama a sí mismo, antes de morir se define a sí mismo como un peregrino. Y por ser una peregrinación interior, el punto de partida no es un lugar, sino es una actitud. Es la disponibilidad interior de ser y hacernos peregrinos. Y ya que lo que define al peregrino es la búsqueda cotidiana del camino por el que debe avanzar, por lo tanto, es propio del que camina el discernimiento, porque el discernimiento le indica la verdadera voluntad de Dios sobre su vida, le desenmascara posibles engaños
y da nombre a desilusiones y dificultades. Y en las obras nuestras también. Es personal y es institucional. Pero discernimos, como decía muy lindo Leonardo, con esta imagen, este símbolo de la palangana, ¿no? Discernimos para el servicio. Saber cuál es la necesidad más grande, son dos preguntas casi parecen demasiado simples, ¿no? ¿Para qué discernimos? Para saber cuál es la necesidad más grande allí donde nos toca vivir. Y segundo, vislumbrar cuáles son los medios más adecuados que tenemos para ayudar. Por este motivo el discernimiento es la herramienta imprescindible para personas, y creo que es así, gracias a Dios, no encalladas en fórmulas pasadas o en ideas y compromisos ya caducos, sino abiertas a servir a un mundo y una sociedad cambiante. Es una lucidez evangélica, la sabiduría para descubrir cuáles son las verdaderas necesidades y cuáles son las acciones aptas para responder a esas necesidades. La espiritualidad ignaciana implica la pedagogía para buscar adecuadamente, guiándose por una sabiduría que es distinta, es evangélica. El discernimiento será, por lo tanto, una especie, dice Karl Rahner, de sentido existencial. Nosotros quizás traduciendo más en criollo diríamos, el discernimiento es una especie de sentido común para hacer una lectura con la óptica del Evangelio de las necesidades que hay en la sociedad y para responder de la mejor manera posible. Yo digo que una de las gracias más lindas que hay en Manos Abiertas es que hay sentido común. O sea, medio simplón, no, es esencial. Sentido común. Y sin desmerecer en eso, yo digo siempre, hay sentido común, un sentido común expresado desde lo masculino, los hombres, y desde lo femenino, las mujeres. Les digo medio broma, medio serio a la gente, todas nuestras obras son femeninas, son todas maternales, donde los hombres ponen la parte que también se necesita, pero tienen un sello maternal, todas nuestras obras, que las hacen realmente, casi diría, exquisitas en delicadeza. Y a la vez también el sentido común de una mujer y el sentido común parecido pero distinto de un varón, de un hombre, digamos así. Creo que esa mezcla nos hace mucho bien, así como es una gracia muy grande que en Manos Abiertas, y ojalá no lo perdamos y lo defendamos, dicho con mucho respeto, en Manos Abiertas hay todos los pelajes, hay todos los pelajes, hay el grande, el chico, el rico, el pobre, en fin, eso es una riqueza inmensa que pocas instituciones, me atrevo a decir, la conservan. En un tiempo, no es que lo voy a defender ahora, era la conscripción. ¿Se acuerdan lo que tenemos? Juventud acumulada. Hacer la colimba te juntaba con ricos y pobres. Terminada la colimba, no opino si bien o mal, pero de las pocas cosas que unían ricos y pobres, en igualdad de servicio, en este caso de la patria. Y nuestro voluntariado tiene esa gracia linda. Siempre les digo, en la cocina de Mano Abierta alguna vez estaba la esposa de un ministro y una mujer sencillísima, íntimas amigas ya, unidas en el servicio, y eso hace mucho bien, y es una lección hermosa, digamos así, ¿no? Por lo tanto, esto, Moya dice, ¿qué es lo que yo en concreto puedo y debo hacer dadas mis circunstancias? Porque ni puedo conformar con lo de siempre, si las circunstancias son nuevas, ni puedo aspirar a todo, porque como persona humana tengo mis límites. Una cosa que nos enseñó el padre Diego, sobre todo en torno a la hospedería, pero sirve para todas las obras. Aceptar los límites, no sentir culpa de que algunas cosas no las podamos hacer, y poder decirle al patroncito, hasta aquí llego yo y lo que vos me estás pidiendo yo no te lo puedo dar, no me da el cuero. Aceptar el límite. Cuando uno no acepta el límite, maltrata los límites del patroncito, curiosamente. A veces lo maltratamos por exceso, a veces por defecto. Por defecto, cuando pudiendo dar, no lo damos. Alguna vez me enojé en la hospedería cuando hacían un estudio que sería bueno no darle un segundo plato. Digo, estamos para el horno. ¿Qué abuela no le da a su nieto un segundo plato si se lo pide, no? Así que dejémonos de segundo plato. Y la otra tentación, cuando queremos hacer más de lo que podemos, digamos así, y entonces caemos en cierto orgullito, o nos frustramos porque no nos sale, digamos así, ¿no? Por lo tanto, discernir lo que puedo y discernir los límites, parte de la humildad.
Nuestras obras necesitan mucha humildad en el discernimiento. A veces para ver qué es lo que sí y sobre todo para ver qué es lo que no. No somos omnipotentes. Sería una tremenda tentación que a veces puede visitarnos en ciertos momentos de triunfalismo, de cosas lindas. Somos muy limitados, ¿no? El discernimiento, por otro lado, es especialmente útil y necesario en las situaciones difíciles, en las encrucijadas de decisión y para orientarnos en las crisis, porque en tiempos de crisis las situaciones son más complejas. Es mayor el peligro de respuestas que demos respuestas egoístas o cobardes. El Papa dice en Evangelii Gaudium algo así, en ese estilo tuitero de él: no podemos dejar las cosas como están. No podemos dejar las cosas como están. Y agrega Francisco: es preciso abandonar el cómodo criterio del siempre se ha hecho así, o el escéptico para que esto, que además ya lo vimos, decimos, ¿no? Esa frasecita tramposa que a veces nos visitan. Hay que repensar los objetivos, la estructura, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Y agrega Evangelii Gaudium: lo importante es no caminar solos. Nuestras obras son así. No discernimos solos, sino que discernimos entre todos, porque a veces en lo personal o en lo individual uno puede perder objetividad. Y entonces el discernimiento del otro te va ayudando a ir buscando lo que Dios quiere, y la humildad de poder llegar a aceptar que el otro pescó lo que vos no podías pescar. Entonces, incluso estar dispuesto a que te contradiga y vos aceptes que la voluntad de Dios pasa más por lo de Él y que vos te habías equivocado. ¿Está? Todo un caminito. Timothy Radcliffe, que fue el general de los dominicos, decía que la principal tarea nuestra es creatividad para planificar, habilidad para imaginar nuevos proyectos, valentía e inventiva que nos libera de quedarnos quietos esperando que la gente venga a nosotros. Son tiempos de transición que necesitan una cuidadosa planificación y consulta. Pero no se trata solamente de administración. Valorar lo que los anteriores hicieron, recién lo hemos hecho en este homenaje a Estela y Gloria y a los Ricardos. Valorar lo que los anteriores hicieron y vivir este momento como un tiempo de muerte y nuevo nacimiento. El Papa usa aquella otra frase: ni topos ni mariposas. Topo es el que se mete abajo y quiere la cosa como siempre fue, y el otro es el que sobrevuela con 1000 novedades pero sin arraigo en la realidad. Ni topos ni mariposas, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión hoy? ¿Qué nuevos retos tenemos que afrontar? Entre ustedes, siempre Hurtado decía que en toda obra, y él pensaba en el hogar de Cristo, nosotros manos abiertas, en toda obra hay un soñador, decía Hurtado, tiene que haber un soñador, en realidad lo toma del blog, un soñador, un organizador y un trabajador. O sea, nuestras obras tienen estas tres imágenes. Tiene soñadores, entre ustedes hay soñadores locos, necesarios, aunque después los reten y dicen: no, dejate de pavada, aterriza, acá hay algunos rostros monstruosos que yo conozco. Pero Ferrari era así. Servente del organizador y el que nos bajaba un poco, nos hacía aterrizar. Y entre ustedes hay, y ustedes lo saben quiénes son estos soñadores locos. Hay grandes organizadores increíbles. Yo cuando entro a la obra y veo los esquemas y los pizarrones y la que sé yo, digo, realmente esto hubiera sido imposible. Y grandes trabajadores. Algunos juntan las tres cosas a la vez. Bueno, este año le vamos a dar una medalla, pero vamos a ver. Pero a veces está repartido, digamos así, ¿no? Así que eso es lo lindo, digamos, hacer, ¿no? A veces hay que tomar medidas que pueden parecer hasta drásticas, como puede ser cerrar una obra, pero no batirnos en retirada, sino para estar libres para abrir otras que ofrezcan nuevas posibilidades. Ahí me valgo de Descalzo. Descalzo decía: la peor obra es la que nunca empezamos, o por miedo, o por tanto cálculo que al final nunca la abrimos. La peor obra es la que nunca empezamos, y la mejor es la que vamos a soñar mañana, decía Descalzo, ¿no? Y eso, diría, gracias a Dios, se cumple en manos abiertas. ¿Cuáles son los ámbitos de discernimiento?
El primer ámbito es el de nuestra realidad actual, es decir, lo que nos sucede o estamos viviendo, personal e institucionalmente. Y también discernir las causas de lo que estamos viviendo. Eso se discierne. Discernir significa distinguir para poder elegir. Esa es la palabra discernimiento. Es poder distinguir para poder ver por dónde Dios nos va llevando. Para poder distinguir aciertos y fracasos, tentaciones y gracias. Es eso, discernir es separar para poder elegir. Entonces, primero nuestra propia realidad. Por eso el discernimiento, le decía, no es solo personal, es un discernimiento acompañado, no es en solitario. Y esto implica la importancia de tres cosas muy fuertes: el diálogo, el contraste, el dejarse iluminar por los demás y el compartir. Fíjense, son verbos exigentes. Diálogo, aceptar los contrastes, y el dejarse iluminar por el otro y el compartir, ¿no? Casi diría, son exigentes los cuatro, ¿no? Entonces, primer ámbito, nuestra realidad actual. Segundo ámbito, discernir las soluciones para dar una mejor respuesta al problema, ¿no? De modo particular, no perder de vista que no hay soluciones ni aportaciones que sea evangélica si no tiene en cuenta ni respeta la dignidad de aquellos a quienes pretendemos ayudar. O sea, lo que te sirve siempre de brújula es la dignidad del patroncito. Cuando una decisión nuestra lesione, disminuya o le falte el respeto a la dignidad del patroncito, seguramente estaremos tentados y haciendo daño. El discernimiento nos ayuda a no olvidar que respetar la dignidad de aquellos a quienes queremos ayudar. Ni siquiera en tiempo de crisis hemos de sacrificar la calidad humana de nuestra acción a los agobios y a las prisas. Siempre digo, institucionalmente, las obras más lindas nuestras nacieron en los tiempos de más crisis nuestras. No quiero tirar agua para mi molino. En el 2001 se abrió la Casa de la Bondad en Córdoba. Cuando voy a decir, esperemos que pase el temporal. Ahora está la tormenta también. O sea, este es el desafío. El ámbito de las soluciones para dar respuesta. Y el tercero es el ámbito, discernir el ámbito de la limpieza, o lo que se llama discernir la rectitud de intención de cada uno de nosotros. Puede sonar hasta ofensivo, pero es estar atento a las dinámicas sutiles. A veces nos puede invadir el espíritu de competencia, o creernos mejor que otros, o el sacar alguna ventaja personal, el interés de apuntarnos un tanto, o el protagonista, o la tentación de ir cada uno por su cuenta, ¿no? Son todas tentaciones que hay que discernir, digamos así. San Ignacio dice, uno va rectificando el ojo de la intención, y la va purificando la intención, y es interesante esto. ¿Qué pretendemos con este esfuerzo de discernimiento? Que nuestra acción solidaria sea auténtico servicio evangélico, que tenga la calidad y la sensibilidad que el Evangelio de Jesús pide en el trato a nuestros hermanos más pobres y más pequeños, teniendo en cuenta que la calidad de una obra se mide en la dignificación de las personas, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es el ámbito de discernimiento y el ámbito de la sabiduría? Es el corazón, es decir, en las profundidades de interioridad personal es donde se discierne, se conoce, se evalúa, se reflexiona. El órgano de la sabiduría es el corazón. Llamamos, fíjense, faltos de corazón a veces, ¿a quiénes? A las personas interiormente vacías, inconsistentes, carentes de profundidad. Decimos es falto de corazón, o sea, la vacuidad interior, la superficialidad, arruina la vida. Porque la mujer o el hombre sin discernimiento alguno se hace incapaz de huir de tantas tentaciones y de encantamientos varios que les saldrán al paso con propuestas fascinantes pero inconsistentes, ¿no? O sea, es signo de sabiduría saber reconocer las propias limitaciones, ya lo dijimos, los límites de la propia inteligencia, no poniendo confianza exclusivamente en ella. Gracias al corazón se escucha y se discierne. Siempre les recuerdo, lo tienen ahí en 1 Reyes, en primer libro de los Reyes, cuando Salomón pide la gracia para su reinado. Salomón, 22 años, un reinado inmenso,
hijo de David, que era un ídolo para su pueblo, él viene después. Dios en sueño le pide a David que pida una sola gracia para su reinado, y David pide la gracia: dame la gracia de un corazón que sepa escuchar a mi pueblo. ¿Ah? Dios le dice: no me pediste el éxito, no me pediste ganar las batallas, no me pediste ser más grande que tu padre, me estás pidiendo sabiduría, dice. Algunos incluso traducen: estás pidiendo discernimiento. Fíjate, discernir es tener la capacidad de saber escuchar a Dios y a nuestra gente, digamos así. El corazón, un corazón que escuche. Por otro lado, el corazón es el órgano de la voluntad, de los planes y de las decisiones. Y también el corazón es aquel que guarda fielmente el tesoro del recuerdo. Así como ha estado Estela y Gloria, de alguna manera muchos de ustedes encarnan la memoria de Manos Abiertas. Y recién ellos, al presentar la historia de esta obra, hicieron historia, comenzaron contando cómo nació, cómo siguió y cómo está hoy. Lo vemos, ¿no? Pero necesitamos contarnos cómo nacieron nuestras cosas. Son historias de familia que nos hacen un bien inmenso, ¿tá? Por lo tanto, eso se habla del corazón. Cuando ellos nos cuentan, no es para llenarnos la cabeza de datos, es para que el corazón se caliente, para creer que vale la pena cada uno en los propios lugares donde estamos, porque cada uno de nosotros, en nuestros propios ámbitos, hemos tenido nacimientos, muerte, génesis de obra, crisis. Cuando te cuentan la historia de una de las delegaciones, en este caso de esta casa, te hace bien. Necesitamos, está de moda la palabra relato, se nos ha puesto fea. Necesitamos, todos tenemos que armar los relatos de todas las delegaciones, porque hay un relato común de Manos Abiertas, que es la suma de muchos relatos que tenemos que escucharlos. Le hace bien al corazón, le hace bien a la sabiduría. Con el corazón se conoce, y por eso la máxima promesa que Israel recibió del Señor fue: les daré un corazón nuevo. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que la sabiduría en Israel no es aprender mucho, no es acumulación de informaciones. Sabiduría no viene de saber, sabiduría viene de saborear. Fíjate, interesante. Hay gente que sabe de Dios, pero no ha saboreado a Dios. Pensemos en los ancianos de nuestras comunidades. La sabiduría es propia de quien va a comenzar una peregrinación, y este es el desafío. Y por eso para ellos la primera condición es la humildad. La sabiduría supone actitud de aprender. La sabiduría tiene un modo de relacionarse que es un modo relacional, es decir, la sabiduría implica un modo relacional de conocer que supera lo conceptual. Desplazarnos de los conceptos racionales, aprender a partir de nuestra propia experiencia, de estos días de acá. Lo más lindo que va a salir no son cosas que vamos a aprender como si fuera una cosa académica. El contarnos las experiencias, los encuentros, los acontecimientos, es lo que enriquece el corazón. Y la sabiduría se nutre de este modo relacional de conocernos. Y por otro lado, la sabiduría tiene siempre el interés por todo lo humano. Es esencial a la sabiduría todo lo contrario de la distancia. Es llegar a ser expertos en humanidad, dice el Papa, en implicarnos personalmente en los gozos y esperanzas, en los sufrimientos y en los problemas de nuestra gente. Por lo tanto, y acá vuelvo a Francisco, la sabiduría es una actitud en la mente y en el corazón de quien sabe abrirse al sufrimiento de los hermanos y reconoce en ellos la imagen de Dios. Sabiduría del corazón es servir al hermano. Esto que decía en el discurso de Job, que contiene las palabras: era yo los ojos del ciego y del cojo los pies, se pone en evidencia la dimensión de servicio a los necesitados, que goza de cierta autoridad y tiene un puesto de relieve entre los ancianos de la ciudad. Sabiduría del corazón es estar con el hermano. El tiempo que se pasa junto al enfermo es un tiempo santo. Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano. Por esto quisiera recordar una vez más, dice el Papa, la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el otro. Todas nuestras obras son salidas de sí hacia el otro. ¿Eh? También cuando la enfermedad, la soledad, la incapacidad predominan sobre nuestra vida de donación, la experiencia del dolor puede ser lugar privilegiado para lograr y reforzar la sabiduría del corazón.
Y por eso se comprende así, como yo les decía al final de su experiencia de Job, decir, yo te conocía solo de oída, mas ahora te han visto mis obras, mis ojos. Ahora uno puede decir, bueno, ¿cómo vivir este periodo, no? El que ahora estamos viviendo. Esta fase nueva después del tiempo de la fundación, de haber caminado 25 años otro, algunos 15 años otro, 4 años, o algunos meses, algunas delegaciones. O sea, ¿cómo vivir este periodo en que de alguna manera posiblemente ya ha pasado el tiempo del primer amor de Manos Abiertas? ¿Cómo individuar los caminos a seguir para encarnar en la cambiada situación del presente lo que se llama la profecía de los inicios? La profecía de los inicios, aquel primer amor que nos movió a juntarnos y a soñar. Y entonces le pido la respuesta a Francisco, no se la da estrictamente a Manos Abiertas, pero sí se la da y nos sirve para nosotros. Primera cosa, que no abandonen su frescura del sueño primero. Y casi, si quieren, quedémonos con esto. Que no abandonen su frescura del sueño primero. Segundo, por otro lado, tratar con confianza y realismo de ser cada vez mejor en nuestros gestos y nuestra obra. Y tercero, dice el Papa muy de él, no olvidarse del buen humor. Siempre digo, nuestras obras, aún las que pueden decir objetivamente más duras, como una Casa de la Bondad, donde cuidamos a quienes están muriendo, etcétera, todas tienen buen humor. Y un signo de que algo va mal y un voluntario anda mal es cuando pierde el humor. Por eso es importante, el termómetro de que estamos haciendo bien o mal es el humor. Puede ser que llegas mal a la obra, pero siempre nos vamos mejor que cuando llegamos. Y alguna vez Fares ponía en una de sus reflexiones, si ves que estás de mal humor y llevas días de mal humor y cada vez que vas a la obra no logras vencer el mal humor, tener la humildad no de renunciar, tómate un tiempo. Tómate un tiempo, hay algo que anda mal en vos. No tenemos la obligación del laburo, es otro tipo de obligación más exigente, más exigente, pero que tiene otros parámetros que no se pueden negociar. Y la alegría y el buen ánimo no se pueden negociar en nuestras obras. Por supuesto somos humanos, no somos monstruos, suponemos el sentido común. Acuérdense, los monjes antiguos decían, porque hay veces que el voluntario está viviendo algo muy doloroso, sin embargo tiene la valentía de ir a trabajar a la obra, ¿no? Los monjes decían que en los momentos de mucho dolor, la alegría toma la forma de la paciencia, pero no se sacrifica, cambia de forma, ¿no? Por lo tanto, ojalá nos acordemos, no abandonen su frescura del sueño primero, dice el Papa, tratar con confianza y realismo de ser cada vez mejor y no olvidarse del buen humor. ¿Cuál es la contribución fresca y creativa que él cree que debemos dar para construir ese liderazgo que indique nuevos caminos? O sea, la historia de Manos Abiertas está en cierto sentido, aunque hemos caminado 25 años, pero en cierto sentido todavía estamos en sus comienzos, puesto que es una pequeña semilla, pero sin embargo ya ha brotado con fuerza. Está demostrado en los rostros que estoy viendo. Si bien debe robustecer sus raíces para dar frutos más sustanciosos. Humildad, apertura, sinergia y capacidad de riesgo nos pide el Papa, recordándonos que las urgencias, con frecuencia dramáticas, que nos interpelan de todas partes, no pueden dejarnos tranquilos, sino que nos piden el máximo, confiando siempre en la gracia de Dios. Estar siempre abiertos al soplo del Espíritu y emprender con coraje los caminos nuevos que Él sugiere, y hacerlo con fidelidad creativa. Porque, dice sí, porque como concluyó, dice el Papa, todos estamos llamados a ser artesanos del discernimiento comunitario. Por otro lado, importante en esto, el sentido sinodal de nuestra. Sinodal significa que caminamos juntos, ¿no? Caminar juntos, que es un concepto fácil de expresar en palabras, no tan fácil de poner en práctica muchas veces, ¿no? Manos Abiertas debe ser sinodal, o sea, es una obra, un movimiento de la escucha, en la conciencia de escuchar, que es más que oír. Y por otro lado, dice el Papa en este escuchar, conectados con el bajo, no en el sentido despectivo,
desde abajo, con la gente y sus problemas de cada día. Una obra que camina junto a los hombres, partícipe de las tribulaciones de la historia que le toca vivir. Sería inadecuado pensar en un esquema de servicio llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones, dice el Papa, ¿no? Y concluye el Papa diciendo: ánimo, hermanos, dirijamos nuestra mirada hacia lo amplio de nuestro horizonte y pongámonos en marcha caminando juntos, sostenidos por el Señor todos y cada uno de nosotros. En y desde la comunión efectiva y afectiva, trabajemos con denuedo para que Manos Abiertas logre ser también aquí real y tangiblemente, dice el Papa, recinto de verdad y de amor, recinto de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando, lo decimos en la misa, en la liturgia, ¿no? Descubriéndose ante el mundo como signo instrumento de la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Nuestro discernimiento tiene por finalidad el desafío de reducir la vulnerabilidad. Somos vigías de la vulnerabilidad. O sea, es indudable que ha crecido la vulnerabilidad de las personas. Los sujetos débiles son los seres más amenazados de la creación. Grupos que habitan en las fronteras de un mundo de privilegio, países tirados a las orillas de los circuitos económicos mundiales, alumnos desescolarizados, jóvenes sin posibilidad de trabajo, golpeados por la droga o por la violencia doméstica. O sea, la vulnerabilidad se manifiesta a veces como muerte física. 15 millones de niños morirán antes de cumplir 5 días a causa del hambre. En Europa la expectativa de vida es de 76 años para los varones y 82 para las mujeres, pues son más fuertes, ¿no? Porque 76 años los varones, 82 las mujeres. En Zambia la edad media es 37 y 38 años, ¿no? Muerte física, ni hablar lo que gracias a Dios zafamos en este tiempo, ¿no? Muerte física, ¿no? Yo siempre cuento y lo cuento ahí para que vean así como los puse de pie a los jesuitas y los aplaudimos. A veces también siempre cuento una anécdota anónima, gracias a Dios, si no, no lo podría contar, una experiencia personal que me interpela a mí, ¿no? Estaba en mi cuarto, yo muy cómodo, sentado en el diario, que si no hacíamos algo a nivel mundial próximamente, en el Cuerno de África iban a morir estos miles de niños si el mundo no hacía algo inmediatamente, ¿tá? Porque vos lo lees y no sabes qué hacer, pero ciertamente te interpela. Termino de leer eso, salgo para ir a almorzar y en la puerta mía un cartelito donde uno de mis hermanos, sugería: no le podremos poner anchoa a la pizza. O sea, hay un jesuita que hizo voto de pobreza, castidad, que quizás cruzó los océanos para misioneros, que ha perdido, entre comillas, 10 minutos pensando en la anchoa de una pizza y ver cómo se lo dice al superior, que por supuesto, gracias a Dios lo hizo anónimo, si no, no lo podría contar. Por supuesto que ya me imaginé quién era, pero el anonimato me sirve, lo puedo contar. Es decir, menos mal que nuestra gente no se entera, si no la contamos, de nuestras miserias. Eso es más grave que otros pecados. Que un jesuita, un religioso, esté sugiriendo anchoa a la pizza, es no haber entendido posiblemente nada. Y mientras tanto lees el diario, que si no hacemos algo, se te muere 500.000 de niños en las próximas 2 semanas o así. Esto no. Pero esta posibilidad está en nosotros. Se dice que es un poco la tentación. Es lo último que vio Cristo de la cruz. 2 hombres jugando los dados al pie de la cruz. Porque los soldados jugaban a los dados hasta que morían los reos. Entonces uno se enoja con esos soldados, ¿no? Estos guachos al lado de la cruz jugando a los dados, Cristo muriendo por... Y dice descalzo: y nosotros, capaz que también estamos jugando los dados a medio metro de la cruz, de cruces muy concretas que tenemos, a veces en la misma familia, con el mundo que nos toca vivir, ¿no? Muerte física y muerte social, que equivale a insignificancia,
personas descolgadas que se convierten cada vez más en individuos sin apoyos, en personas insignificantes que no cuentan para la sociedad ni con demasiada frecuencia tampoco incluso para la iglesia. Vulnerables son los que tienen que esperar horas a que llegue una ambulancia, los viejitos en colas eternas para cobrar una mísera jubilación. Vulnerables son las víctimas de las guardias de los hospitales, los que no pueden sacar un mini crédito para construir su casita, los que no tienen capacidad de presionar, digamos así. Ser vigía de la vulnerabilidad es tarea ineludible de los voluntarios. Advertir sus heridas y vivirlas en proximidad y cercanía a los últimos, a los débiles, a los oprimidos, a los fracasados y a los pobres. No desde las ideologías, desde el Evangelio. No hace falta las ideologías, porque además las ideologías no tienen en cuenta las personas. Las ideologías se mueven con las multitudes. La caridad se mueve con la persona. Tomar partido por ellos, defender su dignidad en todos los foros locales y mundiales es hoy una misión central de los voluntarios. Decía por ahí García Roca, aquello también dicho, a la mirada del astronauta que ve el mundo de lejos, que solo puede percibir los colores de la Tierra y su volumen, pero no escucha nada. El astronauta ve lejos el mundo, no escucha nada. A la mirada del astronauta, un voluntario nuestro, contrapone el oído del testigo, dice, ¿no? Atento al clamor de miles de personas derrotadas por los huracanes de la vida. El voluntario comprometido, y este es el desafío en este discernimiento, en esta sabiduría, dice Aranguren, no habla desde arribita, sino desde dentro. El voluntario es un vulnerado, es un herido. Su reflexión parte del encuentro con el mundo del dolor y de la injusticia, que despierta en el corazón de todo bien nacido la experiencia de una indignación ética que clama, que empuja, que mueve. Lo que Helio Aprile, el marplatense, llama una mansa rebelión. No la rebelión de los violentos, sino la rebelión de los solidarios, dice hermosamente, decía, ya murió Helio Aprile, ¿no? Es la situación del otro, es el rostro del otro, es la realidad del otro lo que lo compromete hondamente al voluntario. Sabe que las realidades son modificables, que hace falta tiempo. El voluntario tiene claro que el voluntariado bien vivido no se deja seducir con la espectacularidad de los fuegos artificiales, sino que se cocina a fuego lento. Sabe que no es el arrebato de la llama lo que deja a punto el buen asadito, sino el calor no encandilante pero concentrado de la brasa. Sabe que no estamos condenados a lo que nos digan los mercados, las estadísticas y los proyectos tan prolijos como desencarnados. El voluntario sabe que no nos tenemos que dejar embaucar por los miedos, los escepticismos, los recelos, sino que el voluntariado se mueve en la órbita de la esperanza, es decir, que cree hondamente que el futuro no está hecho, que tenemos que desterrar descaradamente, sin concesiones, la mentalidad fatalista del no se puede hacer nada, del está todo perdido o el para qué todo este esfuerzo. El voluntario sabe que, como decía su compatriota Descalzo, porque el otro era Aranguren, la peor obra es la que nunca empezamos, la mejor la que soñaremos mañana. El voluntario sabe que seguimos siendo protagonistas de nuestra historia, somos constructores de catedrales, no picapedreros quejumbrosos, dice, ¿no? Sabe que el voluntariado se debe confiar a los apasionados, dice Pronsato, no a funcionarios más o menos diligentes que saben de todo lo técnico pero carecen de humanidad. El voluntario sabe que es esencial el compromiso sostenido, no el paso fugaz por nuestras obras, por nuestros patroncitos. Que lo nuestro no puede encajar en los engranajes de los shows mediáticos que adornan compromisos epidérmicos y no llegan a calar en la entraña de lo humano. No nos está permitido la visita turística de nuestras obras, ni nos está permitido la fuga, el desentendernos, la gambeta del sacerdote y el levita de la parábola, ¿no? O como lo expresa el León Felipe, aquella poesía, él se inspira en aquel cuadro que escribe Velázquez. Velázquez escribe un cuadro donde describe este niñito enfermo, oligofrénico, de la corte de Felipe IV. Entonces, esas imágenes fuertes que tiene Velázquez, ¿no? Y él le llama el niño de Vallecas,
pero está inspirado, escribe mirando el cuadro, que posiblemente alguno de ustedes se acuerda, si no busquen en San Google, capítulo 4, bueno, busquen Niño de Vallecas y ahí lo van a tener, ¿no? ¿Qué escribe León Felipe? De aquí no se va nadie, mientras esta cabeza rota del Niño de Vallecas exista, de aquí no se va nadie, ni el místico ni el suicida. Antes hay que deshacer este entuerto, antes hay que resolver este enigma, y hay que resolverlo entre todos, y hay que resolverlo sin cobardía, sin huir con unas alas de percalina o haciendo un agujero en la tarima para abajo. De aquí no se va nadie, ni el místico ni el suicida, y es inútil toda huida, por abajo o por arriba, hasta que un día, un buen día, entonces nos iremos todos por las bambalinas, tú y yo, y el Niño de Vallecas, y el místico, y el suicida, dice genialmente León Felipe, ¿no? Valentía en el servicio significa ir a contracorriente del mundo. El mundo discierne de otro modo, tiene otros criterios, tiene otros parámetros. A la hostilidad de la calle le oponemos la hospitalidad de una mesa servida y compartida, decíamos hace poquito en el aniversario de la hospedería, pero sirve para todas nuestras obras. A la hostilidad de la calle le oponemos la hospitalidad de una mesa servida y compartida. A la indiferencia, a veces cruel, del ambiente, el importarnos los unos a los otros. Al anonimato que despersonaliza y humilla, le oponemos la recuperación del nombre y del sobrenombre y de nuestra historia compartida. A la cortada de rostro que nos hace muchas veces la sociedad, el respeto y la valoración de cada persona. A la experiencia dolorosa de convertirnos en seres invisibles para los demás, el culto del rostro, del mirarnos a la cara. Siempre digo entre paréntesis, lo digo siempre en retiro, interesante, en la antigua Grecia, para llamar a los esclavos, en griego, la palabra es aprósopos, que significa sin rostro. ¿Sabes? Del esclavo no importa el rostro, importa que labure. Y en el Dante, en el infierno del Dante, el castigo, digamos, para los más miserables, para los degenerados, dice el Dante, ¿cuál es el castigo en el infierno del Dante? Atarlos de espalda, ¿sabes? Que no se puedan ver rostro con rostro. O sea, hay que rescatar esto que dice el Papa, el culto del rostro, una liturgia del rostro. A la mirada lamentosa del pasado, la mirada esperanzada de lo que tenemos por delante. A la lógica del te doy, vos me das, la lógica de la gratuidad. A la mezquindad de tantos que viven para sí mismos, cuidando egoístamente su propia quintita, la magnanimidad y la generosidad de tantos voluntarios y amigos de las obras. Eso es lo que sucede cada vez que un moribundo muere en paz y acompañado. Cuando el inmigrante se sintió acogido y como en casa. Cuando el hombre de la calle pudo insertarse en una vivienda compartida. Cuando el preso pudo reinsertarse con su trabajo en la sociedad. Cuando la mujer maltratada logró rehacer su vida. En nuestras obras nadie más que el otro. Todos somos frágiles. Nos curamos unos a otros las heridas de la vida a través del afecto. Recuperamos la esperanza de que siempre hay una nueva oportunidad. Y por otro lado nos convencemos que no estamos solos, que a mi dolor lo pueden comprender otros, lo pueden acompañar y suavizar, que ser vulnerables no es un fracaso ni un castigo, sino una de las cosas que más nos unen a los demás, que nos hace más humanos y más misericordiosos, que no somos huérfanos acogidos en domicilio ajeno, sino que intentamos que nuestras obras sean lo más parecido a nuestra casa, donde además del encuentro con Dios y con mis hermanos haya también el reencuentro con los recuerdos más personales y remotos, los recuerdos que nos hacen bien, que nos ponen de pie. Si quizás entramos cabizbajo a nuestras obras, con la mirada apagada, que salgamos con la frente en alta, mirándonos a la cara, con un nuevo brillo en los ojos, no para llevarnos el mundo por delante, sino para el servicio. Me despido con una imagen que estos días me chuzó. No quisiera terminar con algo triste, pero la verdad que lo estoy yendo en el auto allá por cerca de Villa Allende, en Córdoba, en Argüello. Al cruzar una esquina me vi un chiquito
que se había armado él o su papá, posiblemente un carrito, tipo carrito Ruleman que teníamos. Lo hizo con algunos cañitos muy frágiles, estaba, ¿no? O sea, un carrito ahí estaba, Su rostro indicaba mucha fragilidad, ¿no? O sea, era un chiquito enfermo, claramente. Estaba parado en la calle, son calles que no hay tanto tráfico, estaba en la esquina, ya sentadito en su carrito, y eso yo pasé, con solo pasar me di cuenta que estábamos frente a alguien muy limitado, y que tenía la soga del carrito en su mano, o sea, esperando que aparezca algún amigo, alguien que le pueda pasar la soga para empujarle el carrito. Y le digo, ni me quiero dar corte, me hizo llorar. La imagen esta de este niñito que preparó todo en su pobreza y que se quedó con la soguita en la mano, ¿no? Ojalá yo después seguí el auto, ¿no? Podríamos haber bajado también y empujarlo yo, ¿no? Pero en todo caso seguramente esperaba algún vecinito, algún amigo. Tenía la soga de su carrito en la mano, esperando ahí muy expectante a que se asome alguno de sus compañeros a que lo empujen. Esto es lo nuestro. Entre nosotros hay mucho y a veces somos nosotros mismos, que estamos en carritos muy frágiles, que tenemos la soguita para que nos empujen, y que estamos esperando, y nuestro patroncito y nosotros también, quien lo tome y lo empuje. Que ese sea, por decir así, el desafío estos días en el cruce de experiencia, de contarnos relatos y cosas lindas. Seguramente encontraremos fuerza para seguirlo haciendo. De mi parte, nada más. Muchas gracias.